En las sombras crepusculares del barrio de San Benito, en Potosí, Bolivia, se tejía una historia de amor, traición y un destino espantoso que aún hoy helaba la sangre de los lugareños. Este rincón minero, famoso por sus vetas de plata, guardaba un secreto tan macabro que el tiempo no lograba borrarlo. Hace muchas lunas, en una humilde morada del barrio, residía María, una joven de belleza innegable, pero nacida en la cuna de la miseria. Su corazón, sin embargo, había encontrado un refugio en Rufino, un joven minero con las manos encallecidas y el alma tan pura como la plata que extraía de las profundidades de la tierra. Él no poseía riquezas, solo un amor que ardía con la fuerza de un volcán. Pero María, atormentada por la sombra de la pobreza que la había perseguido desde niña, no lograba comprometerse. La idea de una vida de carencias junto a Rufino le resultaba tan asfixiante como el polvo de la mina. Rufino, observando la angustia en los ojos de su amada, tomó una decisión trascendental. La Argentina, rumoraban, era una tierra de oportunidades, un lugar donde el oro fluía como los ríos. María, le dijo con la voz embargada por la emoción, sus ojos reflejando la promesa de un futuro mejor: viajaré a la Argentina, buscaré fortuna, y cuando regrese, seré un hombre tan rico que ninguna preocupación ensombrecerá nuestro amor. Espérame, mi vida, te juro que volveré. María, con lágrimas en los ojos, le aseguró su eterna espera. Sus palabras se perdieron en el viento, un eco hueco de un juramento que el destino se encargaría de romper. Los meses se deslizaron como arena entre los dedos, transformándose en un año, y luego en otro. Las cartas de Rufino, al principio esporádicas y llenas de esperanza, se volvieron cada vez más escasas hasta desaparecer por completo. El silencio se cernió sobre María, un manto pesado de incertidumbre y desesperación. Mientras la esperanza de Rufino se desvanecía, la belleza de María comenzó a atraer miradas indeseadas. Un hombre, adinerado y de avanzada edad, pero con un rostro marcado por la avaricia y una mirada que le revolvía el estómago, se obsesionó con ella. Sus visitas se volvieron diarias, sus propuestas cada vez más insistentes. María, sintiendo el peso de la soledad y el miedo a la pobreza, y con el corazón destrozado por la ausencia de Rufino, finalmente cedió. La repulsión que sentía por el viejo se vio opacada por la promesa de una vida sin privaciones. El día de la boda se alzó sombrío y melancólico. El sol se negaba a brillar, oculto tras un velo de nubes grises, como si el cielo mismo llorara por la decisión de María. En su habitación, el aire estaba cargado de un silencio opresivo. María, con el vestido blanco inmaculado, las flores de azahar en sus manos temblorosas, se miraba en el espejo. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la juventud, ahora reflejaban una tristeza tan profunda como las minas de Potosí. Pensaba en Rufino, en la promesa rota, en el amor perdido. ¿Qué había sido de él? ¿Por qué no había regresado? Un nudo de arrepentimiento le oprimía el pecho. De pronto, un crujido sutil rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente, sin que ella lo notara al principio, absorta en sus tormentos. Una corriente fría recorrió la habitación, erizando el vello de su nuca. Se dio la vuelta, y el aliento se le escapó de los pulmones. Ahí estaba, en el umbral, Rufino. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora brillaban con una furia helada, y en sus manos sostenía un hacha, su filo reluciendo ominosamente bajo la escasa luz. Un torbellino de emociones la invadió: miedo, una alegría efímera al verlo con vida, y una confusión paralizante. ¿Rufino?, logró balbucear, su voz apenas un susurro. Él no respondió. Sus labios formaron una línea dura, sus músculos se tensaron. Con un movimiento rápido y brutal, alzó el hacha. Un destello metálico, un golpe seco. La vida se desvaneció de los ojos de María, y su cuerpo, antes lleno de promesa de una boda, se desplomó sin cabeza. El vestido blanco manchado de un rojo carmesí que se extendía como una flor macabra en la seda nupcial.
Rufino huyó, desvaneciéndose en la noche, dejando tras de sí un rastro de horror y desesperación que se grabaría para siempre en la memoria de Potosí. La comunidad entera se sumió en consternación. El crimen sin sentido, la traición, el amor convertido en tragedia. Años después, la casa donde María había encontrado su macabro final fue demolida, sus cimientos arrancados, sus memorias sepultadas bajo una nueva construcción, un colegio. La inocencia de las risas infantiles, sin embargo, no logró borrar la mancha de sangre que impregnaba el lugar. Fue una noche, cuando el silencio de la soledad se apoderó de los pasillos, que la portera del colegio se quejó, su voz temblorosa, sus ojos dilatados por el terror. Afirmó haber visto una figura espectral, una mujer vestida de novia, pero sin cabeza, deambulando por los corredores. Sus lamentos se mezclaban con el eco de los suspiros del viento. Al principio sus compañeros la miraron con escepticismo, pero pronto las historias comenzaron a multiplicarse. Profesores y alumnos, al principio reticentes a hablar, confesaron haber visto la misma aparición macabra, una novia fantasmal que parecía buscar algo que había perdido. Es la alma de María, dicen los lugareños, que sigue penando. Su espíritu, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, lamenta eternamente la traición a su único amor. A veces, al caer el sol, se escuchan sus sollozos, un llanto lúgubre que se arrastra por el viento de la tarde. Otras veces, su silueta sin cabeza parece moverse con una desesperación frenética, como si buscara algo irrecuperable. Quizás su propia cabeza, o tal vez el amor que le fue arrebatado de la manera más cruel. Los pasillos del colegio, antes llenos de la promesa del conocimiento, ahora resuenan con la historia de la novia sin cabeza, un recordatorio escalofriante de un amor perdido y un destino sellado por la desesperación. Una noche, la joven portera, de nombre Sofía, se encontraba sola en el colegio. La luna llena iluminaba tenuemente los pasillos, proyectando sombras alargadas y danzantes. Mientras realizaba su ronda, un escalofrío le recorrió la espalda. Un lamento suave, casi inaudible, flotó en el aire. Sofía se detuvo en seco, el corazón latiendo desbocado. «¿Quién anda ahí?», susurró, su voz temblorosa. El lamento se intensificó, un sonido desgarrador que parecía provenir del aula principal. Armándose de valor, Sofía se dirigió hacia allá. La puerta estaba entreabierta. Al asomarse, la imagen la dejó sin aliento. Una figura blanca, translúcida, flotaba en el centro del aula. Era una mujer, vestida con un traje de novia inmaculado, pero su cuello terminaba abruptamente. De la abertura una bruma etérea parecía emanar. Sofía quiso gritar, pero su garganta estaba seca. La novia sin cabeza, con movimientos lentos y erráticos, parecía buscar algo en el suelo. Sus manos fantasmales se extendían, palpando el aire vacío. De repente, la figura se detuvo. Giró su cuerpo, como si percibiera la presencia de Sofía. Aunque no tenía ojos, Sofía sintió una mirada fría y profunda clavada en ella. El lamento se convirtió en un susurro, una voz etérea que parecía decir: «Mi amor, mi cabeza». Sofía retrocedió lentamente, el terror apoderándose de cada fibra de su ser. Quería correr, pero sus lenguas se negaban a obedecer. La novia sin cabeza dio un paso, luego otro, acercándose a ella. El aire se volvió gélido y el olor a tierra mojada y flores marchitas invadió la estancia. Justo cuando la figura estaba a pocos metros de ella, el reloj de la torre del colegio dio medianoche, su campanada resonando como un trueno en el silencio. Con la última campanada, la novia sin cabeza se desvaneció, dejando a Sofía temblando y al borde del desmayo. Desde aquella noche, Sofía nunca volvió a ser la misma. Siempre llevaba consigo un rosario y evitaba quedarse sola en el colegio después del anochecer. La historia de la novia sin cabeza se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio constante de que algunos amores y traiciones son tan profundos que trascienden a sí mismo la muerte. Y cada vez que el sol se ponía sobre Potosí y las sombras se alargaban en el barrio de San Benito, los lugareños se apresuraban a casa,
temiendo encontrarse con el alma errante de María, aún buscando lo que una vez le fue arrebatado.